A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por seguirnos acompañando. Veo usted como ya se perfila la quincena de marzo. Estamos bien avanzados en el estudio y hemos aprendido muchas cosas lindas acerca de Pablo hablándole a los de Colosenses. Y digámoslo de otra manera, nos está hablando a nosotros de forma personal también. Uno está pensando, ¿qué significa eso de vivir con Cristo? No sé si alguna vez usted ha vivido con una persona que nunca había conocido y llegó a su casa y comenzó a aprender de él cosas nuevas. Yo tengo la experiencia de que cuando hablo con un médico aprendo muchas cosas, porque él sabe. Imagínese usted conversar con Dios todos los días, ¿cuánto aprendería en su vida? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más, continuando con los estudios sobre la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 3 casi completo, del versículo 1 al versículo 17. Y aquí el apóstol Pablo nuevamente da un giro para seguir imponiendo la mente espiritual. Y comienza allí en el capítulo 3, versículo 1 al 4, diciendo: Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está haciendo un llamado el apóstol Pablo a mirar a Cristo. Jesucristo, desde que ascendió al cielo, siempre ha estado sentado a la diestra de Dios. Si a nosotros nos preguntan dónde está Jesús, en este momento está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre, sentado en un trono con el Padre, y nosotros tenemos que mirar hacia arriba, mirar qué es lo que está haciendo Cristo. Tenemos que mirar nosotros la obra que realiza en favor nuestro, para responder nuestras oraciones, recibir nuestros arrepentimientos, nuestras confesiones del pecado. Y aquí nos dice que hay que poner la mira en las cosas de arriba, que al hablar de las cosas de arriba está hablando de Cristo y de todo lo que es el Evangelio. Porque la invitación de Pablo aquí es a pensar en las cosas del Evangelio, a pensar en las cosas espirituales, y nos dice: habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nosotros estamos allí con Cristo, escondidos en el santuario celestial, por eso dice los lugares celestiales también, y Él nos está defendiendo y representando. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis igual o manifestados con Él en gloria, dice. Interesante, bien profundo eso que tú acabas de decir, porque uno pensaba mientras hablaba, ¿qué es eso estar en la mente de Cristo? Estar revestido del amor de Él. La mentalidad celestial, ¿no es cierto?, son los principios que nacen del cielo. Y si llegan a uno, lógicamente producen un efecto positivo y un cambio en la vida que quizás no se dé cuenta. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado que el cristiano que nace tiene que ir creciendo. Sí. Por eso que apareció una doctrina en la iglesia adventista nueva. Yo digo la 28, aunque no es la 28, pero se agregó, eran 27, 28. El cristiano tiene que crecer, tiene que cambiar, no puede quedarse en ese lugar. Yo conozco personas que dicen: no, yo soy así, yo no cambio, no puedo cambiar. Claro, no ha llegado entonces el mensaje del cielo a hacerlo cambiar. O sea, la idea de estos 4 versículos es que nosotros tenemos que aprender a caminar con Cristo, a estar en Cristo, a pensar más en Él, a no separarnos de Él, como dice Juan capítulo 15, a permanecer con Cristo, a tener una relación con Cristo. O sea, esto requiere tiempo. Y esto también requiere un culto diario, porque la mente humana, con todos los quehaceres que hay, con todos los compromisos que tenemos, tiene la tendencia a separarse de las cosas de Dios y a dejar a Cristo solamente como una alternativa.
pero nosotros tenemos que fundamentar a Cristo en la vida nuestra y profundizar nuestra conexión con Él. Claro, justamente esa mentalidad terrenal es la de donde actúa el yo. Yo lo puedo hacer, yo soy capaz. Conocí a una persona que toda su vida fumó y un día el médico le dijo, por la situación que estaba pasando, dijo, yo no fumo más. Y no fumo más. Tenía una capacidad, ¿no es cierto?, pero no se acercó a Cristo, no hizo un cambio. Y yo sé que no se cambió nunca a ser cristiano. Pero si en Cristo uno logra una meta, un triunfo de esa naturaleza, es muy distinto, porque eso genera vida eterna. Ahora, y la utilidad de la persona que mira en el yo es limitada. En el cielo es ilimitado. Sí, cuando la persona dedica tiempo a estar con Cristo y Cristo permanece en él, se produce un cambio en la vida, se produce una situación de paz, de seguridad, y la persona aprende a vivir confiada en Dios. Su fe crece, su alegría espiritual crece, ve la mano de Dios actuar constantemente en sus cosas que realiza también en la tierra. Las cosas le resultan bien y aprende a triunfar, aprende a luchar. Y esa experiencia cristiana se obtiene caminando con Cristo, que es algo que cuesta. Y Jesús, cuando usted llega y se encuentra con Él, Jesús empieza a darle sabiduría, empieza a transmitirle ideas a través del Espíritu Santo. Dios se posesiona de la mente. Esa es la realidad. Dios a través del Espíritu se posesiona de la mente y la persona empieza a tener ideas que antes nunca había tenido y comienza a tener una experiencia, como dice Pablo, a vivir en vida nueva. Escuchaba un tema la otra vez que somos malos para orar hacia el Espíritu Santo, pidiendo el Espíritu Santo. Sí. Y casi siempre, oramos por Cristo, que nos ayude, pero el que hace el trabajo en la vida nuestra, en las funciones que se ha determinado la divinidad, es el Espíritu Santo. Incluso Cristo dijo, mira, yo me voy a dejarles el Paracleto, el ayudador, el que va a estar con ustedes, el que los va a guiar, el que le va a solucionar los problemas. Clamen a Él. Ahora, lo interesante es que deberíamos orar mucho para que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Sí, y acá también menciona que Cristo vuestra vida. Aquí está hablando de que el cristiano que tiene a Jesús en el corazón tiene vida espiritual. Por eso Juan decía, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces es una responsabilidad nuestra buscar a Cristo, acercarnos a Él y llegar a tener una experiencia con Él. Y lo bien fundamental es que cuando tengamos la mentalidad esa de Cristo, la mentalidad celestial, buscaremos las cosas de arriba. Y las materiales aparecerán como superfluas o insípidas, que no servirán para nada realmente. De la humanidad.
Pablo insta a que acabemos con lo terrenal. Yo creo que esto es cierto, porque no hay un dicho por allí que dice, mira, dime con quién andas y te diré quién eres. No lo he escuchado, aparece ese dicho. Y efectivamente así, las juntas, la amistad que nosotros tenemos a veces nos separan de Dios. Cuando podría ser lo distinto, que nosotros tengamos tal amistad con Dios que la gente quiera aprender de Dios. Dice aquí que hay un hecho en el 3.1, tú lo habías leído, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. O sea, si estás en este camino, busca las cosas de arriba para que puedas hacer. Entonces, va a haber una consecuencia que va a hacer que va a andar de acuerdo a esa estipulación que hemos puesto, pero también promete poder para cumplir esas cosas de arriba porque son celestiales. Claro, y continúa la misma idea con el versículo 5 y versículo 6 del mismo capítulo 3 de Colosenses. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí hay un mandato que es imperativo, es como una orden: haced morir. Significa que es una tarea humana, porque a veces nosotros dentro de este evangelio pensamos que Dios tiene que hacer eso, pero Dios nos deja a nosotros una facultad que es tener una voluntad y un deseo, y también tener una decisión. Hay que luchar para hacer morir. Es decir, yo puedo hacer vivir lo terrenal en mí. Si yo todos los días pienso, veo, me involucro en lo terrenal, se puede llenar la persona de lo terrenal por decisión propia. Pero también la persona, si busca a Cristo, hace morir lo terrenal. Es una decisión. Y aquí está hablando de 2 mandamientos específicamente en esta lista que menciona Pablo aquí. Está hablando del 7º mandamiento y está hablando del 10º. Del 6º, con toda la impureza, fornicación, pasiones desordenadas, y está hablando de la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, la persona puede pensar y decir, bueno, a mí no me pasa nada, aunque yo tenga todas estas tendencias. Pero la ira de Dios está allí. Finalmente, esta persona recibirá una consecuencia, un desagrado de Dios, porque Dios le dio la oportunidad que a través de la vida que da Cristo, hacer un cambio en su vida, una transformación. Pero aquí es donde está la parte humana. Uno tiene que luchar para despojarse de estas cosas. Mira, estaba pensando mientras hablaba de este concepto de hijos de desobediencia. Es bien gráfico porque la ira se manifiesta contra ellos. No como dice, unos se van a perder, otros se van a salvar. ¿Quiénes se salvan? Los que fueron obedientes. ¿Quiénes se pierden? Los que fueron desobedientes. O sea, no es algo que Dios quiera, sino que yo elijo la desobediencia y por lo tanto me dirijo en un camino equivocado, claro, que no llega al cielo. Entonces Pablo sigue con los versículos 6 en adelante, todos mirándolos aquí. Pero mira, luego Pablo dice, el versículo dice, y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. O sea, volvemos, voy a decir así, al Edén. Eso es lo que Dios quiere, que en algún día volvamos todos al Edén y de ahí volvamos a continuar la vida eterna que Él quería. Pero luego dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni secta, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Bueno, aquí tenemos nosotros también un llamado, dice, dejad también estas cosas, dice aquí en el verso 8. Ahora también dejad también vosotros todas estas cosas. Se refiere a la ira, al enojo y tantas otras cosas que son parte de la terrenalidad del ser humano, que por la gracia de Cristo hay que ir abandonándolas,
por decisión propia, no mintáis los unos a los otros. Hay gente que miente todos los días y muchas veces, y se acostumbraron a mentir, y ya les cuesta decir una verdad. Entonces, esa es una lucha, mantener la lengua para no mentir. A veces la mentira ayuda para algunos. Y en el verso número 10, como tú leías recién, revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, renovado hasta el conocimiento pleno. Es decir, también nosotros tenemos que ayudarle al nuevo hombre a crecer. Ya Cristo puso al nuevo hombre dentro de la persona, lo puso dentro de nosotros, hizo una transformación. Pero ese nuevo hombre tiene que ser alimentado para que pueda crecer. Ese nuevo hombre que está en Cristo tiene que ser ayudado, y por eso que Cristo es en todo y en todo, vestidos pues como escogidos de Dios, dice después. Un detalle de esa situación que tú estás mencionando allí, nosotros la tenemos aquí, lo que habría que dejar: la ira, la malicia, la calumnia, palabras groseras, obscenas, la mentira. Pero el nuevo hombre, ¿qué es lo que hace? Se renueva en el conocimiento, se va forjándose a la imagen de Cristo, ciudadanía sin fronteras y sociales ni éticas, ¿no es cierto? Esa diferencia que hace, y la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el fruto? Es el nuevo hombre que está naciendo y forjándose en camino al cielo. Y aquí hay algo más que ayuda mucho en este cambio. Aquí está la iglesia. Nosotros podemos leer la Biblia, podemos tener una comunión con Cristo, pero el contacto con los hermanos de la iglesia, hablar temas espirituales, como se va a mencionar después, la iglesia nos ayuda en la transformación. El contacto con los hermanos, con aquellos que han crecido más que nosotros, que pueden ser nuestros maestros, nuestros ayudadores, todos nos ayudamos, porque la Biblia dice: nadie vive para sí. Si yo tengo la oportunidad de ir a una iglesia y no voy, pierdo una oportunidad. La iglesia siempre ayuda. La verdad de las cosas es que el Espíritu Santo hace el cambio en la persona, y ese cambio, las personas, o digamos de otra manera, nosotros reflejamos ese cambio sin que nos demos cuenta. Miramos, este hombre está distinto, este es otra persona. Yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices
Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste. Hemos conversado acerca de esta renovación del conocimiento, de la verdad, pero también vamos a conversar ahora el carácter de la nueva vida que enfrentamos. La verdad que no se da cuenta uno, y hay personas que le cuesta más, a otros menos, porque quizás han estado en un mundo muy dañino, voy a decirlo así, y otros no tanto, pero a todos les cuesta algo. Pero cuando hace un balance de lo que costó para que yo tuviera eso, entonces se produce no un dolor, sino una gratitud por lo que puede pasar con mi carácter de esta nueva vida que tengo que llevar. Sí, aquí por ejemplo el verso 12, voy a leer el párrafo completo porque por el tiempo no podemos comentarlo todo. El verso 12 en adelante del capítulo 3 de Colosenses dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Hay un mandato: vestíos santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí tenemos nosotros el relacionamiento de los hermanos de la iglesia. Se menciona 4 veces la expresión unos a otros en este párrafo hasta el versículo 17. Esto significa que para estar en una iglesia, para hacer un aporte, para dar y recibir, nosotros tenemos que tener un perfil, una forma de ser que aprendemos de Cristo, que el Espíritu Santo va implantando, que no es fácil porque lo que está mencionando Pablo aquí en estos textos es el resultado de la nueva naturaleza, el nuevo hombre que cambia en su manera de ser, cambia en su relacionamiento con las personas, llega a ser benigno, misericordioso, soporta, perdona, tiene amor. Eso es lo importante. Ahora, lo interesante, llegando a la práctica, cuando Pablo dice vestíos, no dice nada más, pero cuando tú te vistes, no te vistes encima de la ropa que tenías. Te sacas esa ropa y te vistes. Nueva ropa. Una nueva ropa. Y ese es el concepto básico para este carácter que es la esencia de la vida misma de la persona, de esta nueva vida. No más con esos trapos de inmundicia que los cataloga acá y los define él, sino la nueva vida que Cristo nos da. Y si nos vestimos de eso, lógicamente vamos a andar en concordancia con esa nueva vestimenta. Y se da a entender que si los hermanos somos así o algo parecido a esto, porque perfectos no somos, pero la vida de la iglesia sería una vida más agradable. Habría más amor, más comunión, más simpatía y más perdón entre los hermanos. Se sacaría la hostilidad que a veces ocurre entre personas o entre grupos, y eso dice aquí: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Donde está el amor hay perdón, hay tolerancia, hay paciencia, y luego allí en el versículo 16 al 17, que termina esta parte del estudio,
que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Aquí nuevamente está unos a otros, que como hermanos en Cristo debemos enseñarnos los unos a los otros, y es por eso que es importante el culto, la asistencia a la iglesia. Yo voy a aprender, me están enseñando, o a veces me toca a mí hablar un tema a otro que sabe menos y también lo puedo enseñar. Y dice luego, cantando con gracia en vuestros corazones, salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso también es importante porque la vida de la iglesia es alabar a Dios, cantar juntos en vuestros corazones, salmos como lo hacían en el Antiguo Testamento, también himnos, que algunos piensan que estos himnos ya existían en el Nuevo Testamento y que los cánticos espirituales fueron incorporados al culto de la iglesia cristiana. Es decir, había nuevos cantos que no estaban en el Antiguo Testamento. Y todo lo que hacéis, dice allí, en palabra o en hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre. La gracia es una espontaneidad porque se reconoce que uno no lo ha podido hacer, pero de improviso se siente, o alguien te dice, estás diferente, estás vestido diferente. Y eso es interesante porque aparece que hay una compasión, una benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia, soporte mutuo, perdón y el amor, que es el vínculo de la perfección. Interesante todos esos detalles. Y sobre todo que Cristo dijo que si tuvierais amor los unos por los otros, dice, ese es el testimonio más grande de que Cristo está en esa iglesia. El testimonio más grande para ganar almas para Cristo. Una persona que llega a una iglesia donde se aman, donde están allí todos contentos, están alegres, hay un carisma, una alegría, una paz. No están los ángeles malos allí, sino que están los ángeles de Dios. La gente se siente arrobada y dice, aquí me gusta estar aquí en este lugar, aquí me quedo. Y muchas personas que han llegado al conocimiento de Cristo justamente por esa atención que han tenido, que han visto, la sonrisa, la amabilidad, no ser descortés, preocuparse por quienes quizás vienen por primera vez a la iglesia, que vean que no hay una paz, no hay una instancia que es por la fuerza, estoy cumpliendo este ministerio y saludar a todo el mundo, no, sino que es porque nace del interior por la gracia de Dios. Y hace la gran diferencia entre las palabras. La palabra de Cristo, dice Pablo, habita en vosotros. Nota que estas expresiones uno las pasa a veces por alto. Vuelvo a la idea, vestidos, que desvestirse. Ahora, habite, ¿qué significa? No significa un momento, no significa una hora, no significa cuando voy a la iglesia, sino que habitar es siempre. Sí, y en aquellos años no había Biblia como tenemos nosotros. Claro. Entonces, toda la palabra de Cristo que ellos presentaban cuando evangelizaban personas eran palabras que estaban en la memoria. Ellos se aprendían de memoria los evangelios de Cristo, se aprendían de memoria los pasajes del Antiguo Testamento, los sermones de Jesús. Entonces, muchas veces se repetían estas palabras. Y sabemos nosotros que la palabra de Cristo es la que convierte el alma. Es el medio que Dios tiene para llevar el evangelio a las personas. En realidad, los cantos, la alegría, los himnos, las canciones espirituales, como en el caso de Saúl, bajaban la intensidad de la presión, de su situación. Yo creo que es lindo que tengamos una canción en el corazón y esa canción va a llevarnos a que otros canten también alabanzas a Dios. Y todo hacerlo, como dice nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Qué linda experiencia vamos a tener en nuestra iglesia, en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro colegio, donde nos encontremos. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar, si Dios lo permite, la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.